¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesucristo, el maestro de la oración que enseñó a sus discípulos a orar sin cesar y quien pasaba noches enteras en comunicación íntima con el Padre, les dio una advertencia específica tan sorprendente y aparentemente contradictoria diciéndoles que cuando vieran cierta señal particular no deberían detenerse ni siquiera para orar, sino que debían huir inmediatamente sin mirar atrás? ¿Qué evento podría ser tan urgente, tan peligroso, tan absolutamente catastrófico que requeriría una evacuación instantánea sin tiempo ni siquiera para una oración rápida? Lo que estás a punto de descubrir hoy no es simplemente una curiosidad bíblica histórica enterrada en textos antiguos, sino una advertencia profética específica que tiene implicaciones monumentales para aquellos que estarán vivos durante los eventos apocalípticos de los últimos tiempos. Esta instrucción extraordinaria de Jesús revela la severidad extrema de los juicios venideros, la importancia crítica de la obediencia inmediata a las advertencias divinas y la urgencia absoluta de estar espiritualmente preparados para eventos que se desarrollarán con velocidad devastadora. Prepárate para comprender una de las advertencias más serias y urgentes que Jesús jamás pronunció, una que podría literalmente significar la diferencia entre vida y muerte para millones de personas. Jesús pronunció esta advertencia específica y alarmante durante su discurso profético más extenso y detallado, conocido comúnmente como el Discurso del Monte de los Olivos, registrado en Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21. Este sermón extraordinario fue entregado durante los últimos días del ministerio terrenal de Cristo, apenas días antes de su crucifixión, cuando los discípulos le preguntaron específicamente sobre las señales de su segunda venida y del fin del mundo. La ubicación misma del discurso es proféticamente significativa, el Monte de los Olivos, desde donde Jesús ascendería al cielo 40 días después de su resurrección y al cual regresará gloriosamente según Zacarías capítulo 14, versículo 4. Sentado en este monte con vista panorámica del magnífico templo de Herodes que brillaba gloriosamente bajo el sol mediterráneo, Jesús pronunció profecías que han resonado a través de los siglos y que están convergiendo dramáticamente hacia su cumplimiento en nuestra generación contemporánea. El contexto inmediato de esta advertencia urgente es crucial para comprender su significado completo. Jesús acababa de profetizar la destrucción total del templo glorioso que los discípulos admiraban con asombro, declarando solemnemente: «De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada». Esta predicción impactante llevó a los discípulos a preguntarle privadamente: «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?». En su respuesta comprensiva, Jesús describió una serie de eventos que caracterizarían los últimos tiempos: falsos cristos engañando a muchos, guerras y rumores de guerras, hambres devastadoras, pestilencias globales, terremotos en diversos lugares, persecución intensificada de creyentes, apostasía generalizada, el evangelio predicado en todo el mundo, y luego vendría el fin. Pero en medio de todas estas señales generales, Jesús identificó una señal específica tan crítica, tan urgente y tan peligrosa que requeriría acción inmediata sin vacilación alguna. Si esta introducción ya ha capturado tu atención y estás ansioso por descubrir exactamente cuál es esta señal específica que Jesús dijo que requiere huida inmediata sin tiempo ni para orar, presiona ese botón de me gusta ahora mismo para que este mensaje crítico llegue a más personas que necesitan entender esta advertencia profética urgente. Además, suscríbete inmediatamente al canal y activa todas las notificaciones para que no te pierdas ningún contenido que te preparará espiritualmente para los tiempos desafiantes que se avecinan. Tu apoyo activo hace posible que continuemos compartiendo estas verdades bíblicas esenciales que podrían literalmente salvar vidas cuando estas profecías se cumplan. La señal específica que Jesús identificó con tanta urgencia dramática está registrada en Mateo capítulo 24, versículos 15 al 20. Jesús declaró explícitamente: «Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Más hay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo». Esta instrucción extraordinaria contiene elementos tan específicos, tan urgentes y tan inusualmente dramáticos que demandan nuestra atención cuidadosa y comprensión profunda. Primero, identifiquemos exactamente qué es esta abominación desoladora a la que Jesús se refirió específicamente. La frase proviene directamente del profeta Daniel,
quien la mencionó 3 veces en su libro profético, en los capítulos 9, 11 y 12. Daniel 9, versículo 27 declara que en medio de la última semana profética de 7 años, el líder mundial final hará cesar el sacrificio y la ofrenda y establecerá la abominación desoladora. Daniel 11, versículo 31 predice que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Daniel 12, versículo 11 menciona el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora. Estas referencias múltiples establecen claramente que este evento involucrará la profanación del templo judío, la cesación de los sacrificios rituales y el establecimiento de algo absolutamente abominable desde la perspectiva de Dios en el lugar santísimo. Históricamente, hubo un cumplimiento parcial y tipológico de esta profecía en el año 168 a.C. cuando Antíoco Epífanes IV, el tirano seleucida griego que perseguía brutalmente a los judíos, profanó el templo de Jerusalén sacrificando un cerdo en el altar sagrado y erigiendo una estatua de Zeus en el lugar santo. Este acto sacrílego desencadenó la revuelta macabea y es conmemorado anualmente en la festividad judía de Hanukkah. Sin embargo, el cumplimiento completo y final de la profecía de Daniel claramente apunta hacia un evento futuro durante el período de la tribulación final. El apóstol Pablo proporciona detalles adicionales cruciales en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4, donde describe al hombre de pecado que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta descripción revela que la abominación desoladora final involucrará al Anticristo, el líder mundial de los últimos tiempos, entrando físicamente al templo reconstruido en Jerusalén, detiene los sacrificios que habrán sido reinstituidos, y se declarará a sí mismo como Dios, exigiendo adoración universal. Apocalipsis capítulo 13 describe cómo este líder mundial establecerá una imagen de sí mismo que aparentemente será animada sobrenaturalmente por poderes demoníacos, y exigirá que todos se postren ante esta imagen bajo pena de muerte. Este será el momento culminante de la apostasía final, la blasfemia suprema, y el acto de rebelión definitivo contra el Dios verdadero. Marcará la transición de la primera mitad relativamente moderada de la tribulación de 7 años a la segunda mitad, conocida como la Gran Tribulación, cuando la ira de Satanás será desatada con furia intensificada contra el pueblo de Dios. Ahora considera cuidadosamente la urgencia extrema de la instrucción de Jesús cuando esta abominación desoladora ocurra. Él no dijo: cuando vean esto, tómense un tiempo para pensar cuidadosamente sobre sus opciones. No dijo: cuando esto suceda, reúnanse para discutir estrategias de evacuación. No dijo: arrodíllense para una sesión de oración prolongada buscando la dirección de Dios. Más bien, ordenó inequívocamente: huyan inmediatamente. La persona en la azotea no debe descender a su casa para recoger posesiones. La persona en el campo no debe regresar ni siquiera para tomar su abrigo. La velocidad es absolutamente esencial. La demora podría ser fatal. Jesús enfatizó que aquellos en Judea específicamente deben huir a los montes, probablemente refiriéndose a las regiones montañosas remotas del desierto de Judea donde hay cuevas, refugios naturales y lugares para esconderse lejos de las ciudades densamente pobladas donde el control del anticristo será más estricto. La razón por la cual Jesús enfatizó tan dramáticamente la urgencia de la huida inmediata se vuelve clara cuando examinamos lo que sucederá inmediatamente después de que se establezca la abominación desoladora. Mateo 24, versículos 21 y 22 continúan: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esta descripción revela que lo que sigue a la abominación desoladora será el periodo más oscuro, más violento, más catastrófico y más peligroso en toda la historia de la humanidad. Será un tiempo de persecución genocida contra los judíos y los creyentes en Cristo que rechacen tomar la marca de la bestia, de juicios divinos devastadores derramados sobre la tierra, de engaño demoníaco sin precedentes y de sufrimiento humano a una escala que desafía la imaginación. Apocalipsis capítulo 12 proporciona una perspectiva celestial adicional sobre este periodo, describiendo cómo el dragón, Satanás, perseguirá furiosamente a la mujer, Israel, después de ser expulsado del cielo a la tierra. Versículo 6 declara: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios,
para que allí la sustenten por 1260 días, equivalente a 3 años y medio, la segunda mitad de la tribulación. Esto confirma que habrá un remanente judío que obedecerá la advertencia de Jesús de huir cuando vean la abominación desoladora, y que Dios sobrenaturalmente los protegerá y sustentará en un lugar específico preparado divinamente en el desierto. Muchos eruditos proféticos sugieren que este refugio podría ser Petra, la ciudad antigua tallada en roca en Jordania, que ofrece protección natural y ha sido históricamente un lugar de refugio. La instrucción de Jesús de orar para que la huida no sea en invierno ni en sábado revela su compasión incluso en medio de juicios severos, y también confirma que estas profecías se relacionan específicamente con el pueblo judío que observa el sábado. Huir durante el invierno haría el viaje extremadamente difícil debido al frío intenso, las lluvias torrenciales que caracterizan el invierno israelí, los arroyos inundados que serían difíciles o imposibles de cruzar, y el terreno montañoso traicionero que se vuelve peligroso en condiciones climáticas adversas. Huir en sábado sería problemático para judíos observantes cuyas restricciones rabínicas limitan severamente la distancia que pueden viajar en el día de reposo. La compasión de Jesús es evidente incluso mientras advierte sobre juicios venideros. Ahora surge una pregunta teológica importante que debemos abordar. ¿Esta advertencia de Jesús se aplica solamente a judíos que estarán en Israel durante la tribulación o tiene implicaciones más amplias para la Iglesia? La mayoría de los teólogos evangélicos conservadores que sostienen una perspectiva pretribulacional del rapto creen que la Iglesia será arrebatada antes del comienzo de la semana 70 de Daniel, antes de que el Anticristo establezca su tratado de paz con Israel, y ciertamente antes de que ocurra la abominación desoladora a mitad de la tribulación. Por lo tanto, los creyentes actuales de la era de la Iglesia no experimentarán personalmente este evento específico. Sin embargo, habrá multitudes que vendrán a la fe en Cristo durante el periodo de tribulación después del rapto, y estos creyentes tribulacionales necesitarán desesperadamente esta advertencia específica de Jesús. Además, aunque la aplicación primaria de esta profecía es para el periodo de tribulación futuro, existen principios espirituales universales que podemos extraer y aplicar a nuestras vidas hoy. El principio de obediencia inmediata a las advertencias divinas es eternamente relevante. El principio de no permitir que las posesiones materiales nos detengan cuando Dios nos llama a movernos es crucial para todo creyente. El principio de estar espiritualmente vigilantes y preparados para eventos que pueden desarrollarse rápidamente es aplicable en cada generación. El principio de confiar en la provisión sobrenatural de Dios incluso en circunstancias extremadamente difíciles resuena con todo seguidor genuino de Cristo. Aunque no experimentemos personalmente la abominación desoladora específica, debemos cultivar el mismo tipo de fe obediente, dependencia total de Dios y disposición para actuar decisivamente cuando Él habla que será absolutamente esencial para aquellos que enfrenten estos eventos futuros. También es importante reconocer que esta advertencia específica de Jesús revela verdades profundas sobre su carácter y sus propósitos. En primer lugar, demuestra que Jesús es verdaderamente Dios omnisciente que conoce el futuro con perfecta precisión. Profetizó eventos específicos que ocurrirían miles de años después con detalles tan precisos que sus advertencias serán literalmente aplicables cuando finalmente se cumplan. En segundo lugar, revela su amor compasivo incluso para aquellos que experimentarán sus juicios. No está dejando a la humanidad en tinieblas completas sobre lo que vendrá, sino que está proporcionando advertencias específicas que permitirán a algunos escapar de los peores horrores de la tribulación. En tercer lugar, muestra su paciencia extraordinaria, dando a la humanidad siglos de oportunidad para arrepentirse antes de que estos juicios finales sean derramados. La pregunta crucial que cada persona debe responder personalmente es esta: ¿estarás aquí cuando ocurra la abominación desoladora? Si eres un creyente genuino en Jesucristo que ha puesto tu fe completamente en su sacrificio expiatorio en la cruz para el perdón de tus pecados, que ha experimentado el nuevo nacimiento mediante el Espíritu Santo y que está caminando en obediencia fiel a su palabra, entonces la promesa de la Escritura es clara: no pasarás por este periodo de tribulación. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10 declara que Jesús nos libra de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9 afirma: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 promete a la iglesia de Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Sin embargo, si aún no has puesto tu fe en Cristo,
si estás viviendo en rebelión contra Dios, si has rechazado el Evangelio de salvación, si estás confiando en tus propias obras o religiosidad en lugar de la gracia de Dios, entonces enfrentas la posibilidad muy real de quedarte atrás cuando ocurra el rapto y experimentar los horrores de la tribulación que Jesús describió. Y si te encuentras vivo durante ese periodo futuro y ves la abominación desoladora establecida en el Templo de Jerusalén, entonces esta advertencia urgente de Jesús será literalmente aplicable a tu situación. Deberás huir inmediatamente sin vacilación, confiando completamente en la provisión sobrenatural de Dios para protegerte y sustentarte durante los 3 años y medio de persecución intensificada que seguirán. Pero hay noticias esperanzadoras incluso en medio de estas advertencias sombrías sobre juicios venideros. Jesús no concluyó su discurso profético con desesperación, sino con esperanza gloriosa. Mateo 24, versículo 30 describe su regreso triunfal. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Inmediatamente después del periodo de tribulación, Cristo regresará personalmente, visiblemente y gloriosamente para establecer su reino milenial, juzgar a las naciones, rescatar al remanente judío fiel, recompensar a los creyentes, y finalmente cumplir todas las promesas del pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac, Jacob y David. La historia humana no terminará en caos y destrucción, sino en la victoria completa del Rey de Reyes y Señor de Señores. La aplicación práctica de esta enseñanza profética para nosotros hoy es multifacética. Primero, debemos asegurarnos de nuestra propia salvación, examinándonos honestamente para verificar que estamos verdaderamente en la fe y no simplemente profesando cristianismo superficial sin regeneración genuina. Segunda de Corintios 13, versículo 5 nos exhorta: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Segundo, debemos vivir con urgencia evangelística, compartiendo el Evangelio fielmente con aquellos alrededor nuestro que aún no conocen a Cristo, sabiendo que el tiempo es corto y que el juicio viene. Tercero, debemos cultivar obediencia inmediata a las instrucciones de Dios en nuestra vida cotidiana, practicando el tipo de respuesta rápida que será esencial en situaciones de crisis. Cuarto, debemos mantener prioridades eternas correctas, no permitiendo que las posesiones materiales, las comodidades temporales o las preocupaciones mundanas nos impidan responder rápidamente cuando Dios nos llama a movernos o cambiar de dirección. Quinto, debemos estudiar profecía bíblica diligentemente para estar informados sobre los tiempos y las temporadas, no para establecer fechas específicas que Jesús prohibió, sino para discernir la dirección general de los eventos mundiales y reconocer cuán cerca estamos del cumplimiento de estas profecías. Sexto, debemos orar fervientemente por Israel, el pueblo judío, y especialmente por su salvación, reconociendo el papel central que juegan en el plan profético de Dios. Romanos capítulo 11 revela que eventualmente todo Israel será salvo cuando Cristo regrese y establezca su reino. Séptimo, debemos vivir santamente, sabiendo que en cualquier momento podríamos ser llamados a encontrarnos con nuestro Señor, ya sea mediante el rapto o mediante la muerte física. Primera de Juan capítulo 3, versículo 3 declara: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si esta advertencia urgente de Jesús sobre la abominación desoladora te ha desafiado espiritualmente, si te ha motivado a examinar tu propia preparación para su regreso inminente, si te ha convencido de la importancia de compartir el Evangelio mientras todavía hay tiempo, entonces es momento de responder apropiadamente a este mensaje crucial. No permitas que esta enseñanza profética se quede simplemente como información interesante sin impacto transformador en tu vida diaria y tus prioridades eternas. Comparte este contenido urgentemente con familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos y cualquier persona que Dios ponga en tu camino que necesita desesperadamente entender la seriedad de los tiempos en que vivimos y la urgencia de prepararse espiritualmente para lo que viene. Presiona ese botón de me gusta inmediatamente para que YouTube recomiende este mensaje a miles de personas adicionales que necesitan escuchar esta advertencia profética antes de que sea demasiado tarde. Suscríbete al canal ahora mismo para continuar recibiendo enseñanzas bíblicas que te equiparán para permanecer firme en los días desafiantes que se avecinan rápidamente. Y déjame saber en los comentarios cómo este mensaje ha impactado tu perspectiva sobre los eventos futuros, qué pasos específicos estás tomando para prepararte espiritualmente y qué preguntas tienes sobre estas profecías que Jesús nos dio para mantenernos vigilantes y preparados. Que el Señor te bendiga abundantemente mientras vives con expectativa constante de su regreso glorioso,
listo para responder con obediencia inmediata cuando Él llame.